He leído, mis hermanos, Pablo padeciendo por los escogidos, por los que están en Colosas, en Hierápolis, en la Odisea. También un hermoso canto. Iba a decirles, hermanos, pensaba de decirles qué hermoso canto, pero podría ser malinterpretado y quedaría como un mentiroso. Pero hemos alabado a nuestro Dios y quisiera que en ese mismo espíritu nosotros vengamos ante su trono, porque lo que hoy terminamos, mis amados hermanos, es algo que nos ha costado 3 domingos, ¿sí? Estamos viendo la salutación final en Colosenses capítulo 4, versículos del 10 al 18, pero nuestro hermano Carlos ha dado lectura cuál es el espíritu y la preocupación de Pablo, no solamente por los que están en Colosas, sino también por los que están en Hierápolis y en la Odisea. Así que vayamos al Señor en oraciones, hermanos. Padre, yo ruego, Señor, que mis hermanos y yo podamos recibir su gracia en la comunión con los santos, quienes han dedicado el tiempo para ser expuestos a la bendición y poder de su palabra. Que su Santo Espíritu, lo ruego, sea el ministrador en nuestros corazones. Que no echemos estas cosas en saco roto, Señor, sino que meditemos en ellas. Que veamos la bendición que usted pone a nuestro alcance a través de ver el ejemplo de estos hombres y que podamos tomar el principio también para nuestras vidas, oh buen Dios. Ruego, Señor, de su dirección, que me ayude a mí para poder ser claro a mis hermanos quienes han trabajado duro toda la semana. Señor, que yo no sea un tropiezo para que ellos puedan escuchar las mejores noticias que pueden escuchar. Pido por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 4, versículos del 10 al 18 nos dice: Pablo despidiéndose, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanle bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y ustedes, por su parte, leen la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Pablo nos mostraba a través de esta salutación, él solamente está saludando a sus hermanos, y una mejor manera, y voy a cambiarlo aquí, el Espíritu Santo nos muestra a través de esta salutación de Pablo, hermanos, la hermosa bendición, el provecho que tiene el rodearnos de personas que aman al Señor. Mirábamos aquí siervos que son fieles, siervos que son de apoyo, siervos que son edificantes, siervos que son serviciales. Y quiero que nosotros terminemos esta sección hablando de siervos que son edificables y siervos que son amorosos. Recuerden, estamos viendo en esta sección a los siervos del Cristo preeminente. Estos son siervos del Cristo preeminente. Aún Demas, si ustedes recuerdan. Así que hoy tenemos nuestros últimos 2 puntos: siervos que son edificables y siervos que son amorosos. Veamos primeramente a los siervos que son edificables. Los siervos del Cristo preeminente, mis hermanos, son siervos que son edificables. ¿Qué quiero decir con esto?
enseñables. Tengo un aforismo, un dicho propio: el que lo sabe todo no puede aprender más nada. Nosotros, mis hermanos, debemos ser enseñables, no arrogantes, porque lo único que presumiríamos sería nuestra ignorancia. Aquí miramos ejemplo de hombres humildes que son enseñables. Nosotros entramos en una relación, en una sociedad, aún en matrimonio, en amistades, compañerismo, no solamente para influir, sino también para ser influenciados. Y Pablo eso mismo muestra en esta sección. Y él dice a partir del versículo 15: saluden a los hermanos que están en la Odisea. Saluden a los hermanos que están en la Odisea. Lo más seguro es que Pablo tampoco haya visitado la ciudad de la Odisea, como tampoco visitó la ciudad de Colosas. Y como se lee versículos más adelante, en el versículo 16, en el versículo 13, tampoco la ciudad de Hierápolis. Son 3 ciudades. Les decía que Epafras, quien es el pastor de la iglesia que está en Colosas, este mismo pastor era quien iba y viajaba 18 kilómetros al noroeste. ¿Les quedaría a usted más o menos por aquí? No, a ustedes, desde ustedes para acá, se quedaría por acá. Al noroeste, él viajaba 18 kilómetros para predicar el evangelio en la ciudad del norte, el noroeste, que se llamaba la Odisea. Luego, alrededor de otros 8 kilómetros más para ir a Hierápolis. El espíritu no me ayuda en este tipo de cosas, pero de seguro que ustedes sí. Son muchos, ¿no? Más o menos la distancia de Mochis a Mochitán. Poco menos. Nosotros estamos más cerquita, pero más o menos. Existe la posibilidad que Epafras estuviera pastoreando estas 3 iglesias, alternándose entre ellas. Esta frase indica que Epafras habría platicado a Pablo sobre los hermanos de la Odisea y por supuesto de Hierápolis y la situación. No los conoce, hermanos, pero puede estar seguro que ese saludo va acompañado de oración por ellos. Epafras, su padre en la fe, seguramente ha contado a Pablo de los hermanos ahí y de esta persona, Ninfas. Pero vean qué hermosa bendición, mis hermanos. No están los nombres de las personas que asisten a esa iglesia. Imagínense que por alguna extraña razón en la Biblia hubiera estado a los hermanos de Palabra de Cristo. Usted a lo mejor, no, tiene que decir ahí, Pope, si no, no creo. Pero el sentirse parte, el sentirse identificado, Pablo está interesado en nosotros. No solamente Epafras, también Pablo. Mis hermanos, en esta iglesia, Pablo, a lo mejor no sabe Pablo de esta iglesia, pero Cristo sí. Y Él está muy interesado en esta iglesia. Está muy interesado en cada uno de ustedes. Aunque a Cristo le gusta el nombre de nuestra iglesia, Él mira a cada uno de nosotros. Pablo tenía que orar por personas que no conocía, pero en el liderazgo, en la pluralidad de pastores aquí, hermanos, oramos, yo discípulo del ministerio, no le digan que me ando adelantando, oramos por nombre, por necesidad, porque queremos, mis hermanos, que el nombre de Cristo sea exaltado en la vida de cada uno de ustedes. Este es el peso que se agolpa en la espalda de Pablo por las iglesias. Nuestro hermano Carlos leía eso. Pablo tenía ese interés. Quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, decía Pablo. Nunca había ido, pero luchaba por ellos. A veces pensamos que luchar es involucrarse directamente, pero la oración, mis amados hermanos, es tan importante. La oración hace que nos transportemos donde están las necesidades.
Eso hace la oración. Y Pablo está orando por ellos. Pablo reconoce esta ciudad como hermanos que están muy interesados en conocer el Evangelio. Son personas edificables, que están aprendiendo. Y no solamente la ciudad, hermanos en general. Pablo da un saludo. Andaba Reina Valera, iba a decir una salutación, pero no lo voy a decir. Da un saludo a una persona en específico de la Odisea. Ninfas. Es curioso. Algunos manuscritos, hermanos, yo pues trato de estudiarlo en el griego, y algunos manuscritos, aquí en el griego, en el español, no se sabe si Ninfas es nombre de hombre o de mujer. Es como José María, ¿no? Va a venir José María contigo, él o ella, ¿no? Pero en el griego, cuando nos dice, y a la iglesia que está en su casa, el griego es bien específico, y nos diría en su casa suya de ella, o en su casa suya de él, porque así es de específico el griego. Pero los manuscritos tienen variantes textuales ahí que cambian. Algunos incluyen en la casa suya de ella, y otros incluyen en la casa suya de él. Y pues ya sabrá cómo me quedo yo también. Pero tenemos un importante. Y tenemos en medio de eso, aún en esto, una enseñanza providencial de Dios. A saber, el sexo no importa. Tú sirves a Cristo como hombre y como mujer. En Cristo ya no hay más judíos ni griegos. No hay bárbaros ni escitas. No hay hombre ni mujer. En Cristo, porque todos tenemos la misma dignidad y podemos servir a Cristo con intensidad. Quizá en diferentes roles, pero al final de cuentas todos podemos servir. Y esta persona, Ninfas, ha dado su casa para que la iglesia en la Odisea se reúna. Así como Filemón acá, recuerda Filemón, versículos del 1 al 3, Filemón 1 del 1 al 3, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y menciona a su familia, a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y noten esto, y a la iglesia que está en tu casa. ¿En la casa de quién? De Filemón. Ninfas, en su casa, tenía congregada la iglesia de la Odisea. Miren cómo estas personas se apropian del Evangelio. Ellos no solamente lo están aprendiendo, hermanos, están mostrando por la práctica que realmente lo están aprendiendo, que lo están aprendiendo bíblicamente. Por un lado tenemos a Pablo orando por ellos, pero también el efecto de la oración y de la enseñanza de Epafras es que la iglesia está avanzando, que hay por lo menos una persona que está prestando su hogar para que la iglesia esté reuniéndose y juntos alaben al Señor. Hay iglesia en la Odisea. La Odisea es una de las iglesias mencionadas en Apocalipsis, quizá usted la recuerde. Pero en el 62, 63 después de Cristo, y aquello del Apocalipsis 95, ustedes saquen la cuenta cuántos años, yo se lo dejo de tarea. Aquí vemos a una iglesia que está creciendo, vemos una iglesia que está interesada. ¿Y cuál es el efecto de perder el interés por la palabra de Dios? La Odisea, hermanos, se creyó la iglesia autosuficiente, recuerda. Ellos tenían estas tuberías que corrían las aguas termales, pero que cuando llegaban ahí no estaban calientes, pero tampoco se habían enfriado, estaban tibias. Y el Señor le dice, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es la iglesia, hermanos, que tenían todo menos a Cristo. Y que Cristo estaba afuera tocando la puerta. Vean cuánto necesitamos, mis hermanos, la oración. Y cuánto necesitamos crecer en la enseñanza.
Lo necesitamos. Pablo sigue diciendo: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de Laodicea. Recuerden, la carta que estamos estudiando es la carta a los colosenses. Se me estaba olvidando, ¿no? La carta a los colosenses. Pero aquí Pablo está diciendo a la iglesia: ustedes leen la carta de los laodicenses y que los laodicenses lean la carta de los colosenses. La razón es que la enseñanza, la doctrina bíblica, es igualmente necesaria para cada iglesia, independientemente de cuál es su contexto. A veces pensamos: no, mira, esta porción es para esta iglesia nada más, y el resto no se aplica, el resto no lo necesitamos. Después vamos a estar como los samaritanos. Ellos se quedaron solamente con los primeros 5 libros de la Biblia y el resto lo desecharon. Pablo nos está mostrando un principio aquí. Lo que era importante para los colosenses era también importante para los laodicenses. Porque todos, hermanos, somos propensos a cometer las mismas fallas. Podemos pensar en cierta iglesia y decir: no, esa iglesia yo no me paro con. No, pero nosotros podemos caer en los mismos errores. Necesitamos la misma doctrina bíblica. Pero hay un asunto importante aquí, hermanos. Busquen en su Biblia la carta a los laodicenses. Vamos a hacer el esgrima, ¿no? Cuando yo diga esgrima, ya empieza a buscar, ¿sí? No está, no pertenece al canon. Una doctrina de la inspiración exige también la doctrina de la preservación. Identificamos como inspirado aquello que ha sido preservado en el canon. ¿Qué significa? Lo que es inspirado por Dios es aquello en lo que se cita la misma palabra de Dios, aquello que no niega la doctrina de Dios, aquello que está en concordancia y en armonía con el resto de la doctrina bíblica, y aquello que ha sido identificado por los primeros cristianos y toda la historia como palabra de Dios. Laodicenses, ahora en la actualidad, tenemos varias cartas de los laodicenses, y algunas inclusive hasta en latín. No podemos asegurar que sean efectivamente la carta que Pablo escribió, pero podemos confiar en que tenemos en la palabra de Dios lo suficiente que Dios permitió providencialmente que nosotros tuviéramos para confiar en Él. Tercera a los Corintios tampoco está, o bueno, segunda, ¿no? Depende cuál es su posición ahí, pero falta una carta a los Corintios. No, si ya con 2 tuvimos, hermanos. Dios preservó lo que sería útil para el hombre de Dios. No todo lo que escribió Pablo fue inspirado, sino aquello que fue no nombrado como inspirado, pero sí que determinaron por los puntos críticos, identificaron que si cumplía con los requisitos de Dios para pertenecer a la colección de 66 libros inspirados de Dios. Entonces, Isaías 48 nos dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios es distintivo. La palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Es otra evidencia de su inspiración. Cuando estas fueron halladas, las cartas de los laodicenses, nadie las consideró como inspiradas. Y de hecho ya estaban bastante tergiversadas. Así que podemos confiar en la palabra de Dios, que tenemos lo suficiente, mis hermanos, para que como iglesia aprendamos la doctrina bíblica y con ello la obediencia a Cristo. ¿Somos enseñables, mis hermanos? ¿Somos edificables? Tenemos a esta iglesia y a Ninfas, la hospedadora de la iglesia, como
edificados. Ninfas, la hospedadora de la iglesia. El siguiente en mencionarse aquí es Arquipo, el pastor novato. Dentro de los siervos que son edificables, tenemos a Arquipo, el pastor novato. Cuando yo estudiaba esta carta y cuando la predicaba por primera vez, me identifiqué bastante con Arquipo. Su nombre significa domador de caballo y dije, algo más que tenemos en común. Bueno, eso no es cierto. Por si alguien me quiere traer un caballo, no quiere pruebas. Su nombre no tiene nada que ver con lo que nació. Arquipo, mi inclinación y mi convicción por mi estudio, lo considero como hijo de Filemón e hijo de Apia. ¿Recuerden? Filemón, versículos 1 al 3, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de la iglesia. Los tres. Y luego dice, y a la iglesia que está en tu casa. El hecho de que lo mencione en el mismo bloque, antes de mencionar la iglesia que está en su casa, nos hace pensar, y la mayoría de los comentaristas ortodoxos, sanos, piensan lo mismo, que se trataba de la familia y que muy posiblemente Arquipo sería el hijo de Filemón. Pero Arquipo, mis hermanos, tengo la impresión, era alguien joven, alguien como Timoteo, porque si mira aquí bien, el mandato para él es: dígale a Arquipo, cuida el ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumpla. Me gusta aquí Reina Valera: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, que has recibido en el Señor. Eso hace eco a 2 Timoteo 4:5, Reina Valera: pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Y luego dice Pablo a Timoteo: cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Esa era la exhortación que como padre espiritual Pablo hacía a los jóvenes pastores. Y Arquipo, mira a Epafras, quien sería su discipulador, el pastor de la iglesia. Fíjense, nosotros tenemos 2 pastores en la iglesia. Allá Arquipo era el pastor de 3 iglesias. Ya se imaginará cuál sería la perspectiva de Arquipo al prepararse para el ministerio. Y Epafras le dice: ¿sabes qué? Voy a salir, voy a visitar a Pablo, voy a pedir consejo y hablar sobre las situaciones en las ciudades aquí. Y Arquipo: ¿y quién va a predicar el domingo? Recuerda, no solo Colosas. Tenemos a nuestros hermanos en Hierápolis y tenemos a nuestros hermanos en Laodicea. Piensen en Arquipo. Si es esta idea romántica de alguien recién salido del seminario que piensa: voy a ir, predicar con pasión, bajar del púlpito en oración y agarrar mi caballo e irme a mi casa. No, el ministerio pastoral tiene su símbolo más emblemático como el púlpito y la predicación, pero no es lo único en el ministerio. No sé ustedes, no sé si lo han visto en ustedes mismos, pero las personas tienen problemas. Las personas necesitan, por supuesto que sí, primariamente ser expuestas a la predicación de la palabra de Dios, pero también necesitan recibir por su casa la administración de la palabra de Dios específica para su propia vida, para su propia familia. Piensen aquí, por favor. Póngase un momento en sus zapatos, en sus guaraches. ¿Qué se sentirá? ¿Qué sentirá aquí? Epafras se va y él se queda. Filemón es alguien, aquí está, yo sirvo, aquí está la casa, bien, acá está el café. Y Arquipo tiene que dar consejo, tiene que predicar correctamente la palabra de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Imagínense el peso
que eso conlleva. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros vamos a ser juzgados delante de Dios en la medida del conocimiento que tengamos de Él. El primer conocimiento es la revelación general. Lo conocido de Dios, del Dios invisible, se hace claramente visible a través de lo creado, de tal forma que nadie queda con excusas. A todos están sin excusas delante de Dios de decir, bueno, es que yo no sabía que había un Dios. No, tenemos el sentido interno del bien y el mal. Y en la medida que vamos conociendo más a Dios, más deudores le somos. Piensen aquí. Piensen aquí. Él no solamente tenía que ver por sí mismo, sino también por los demás. Él tendría el peso, mis hermanos, de rendir cuentas a Dios por las almas que estaban allí. Pero la iglesia tiene parte importante aquí, hermanos. Porque el versículo 17 dice, díganle a Arquipo, decid a Arquipo. ¿Quién iba a decir? ¿Quién estaba escuchando las palabras que aquí Tíquico estaba leyendo? ¿Quién estaba escuchando la carta de Pablo, hermano? La iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas era también un motivador para el ministerio pastoral. Y ellos tenían que recordar a Arquipo el ministerio que había recibido en el Señor. Esa es la primera parte. Si bien el pastor es un siervo de Cristo y siervo de la iglesia y rendirá cuentas a Dios de la iglesia también tiene responsabilidad hacia su pastor, hacia sus pastores. Y ella, la iglesia, tiene que recordarle, hermano, has recibido este ministerio en el Señor. Debes ser fiel al ministerio del Señor. No estoy hablando de, bueno, vamos a ir con el hermano Antonio, vamos a llevarle algo. No necesariamente, sino decir, motivar, decir, hermano, estamos orando por usted, que el Señor le use para su gloria y que la iglesia crezca en madurez. Y si Dios quiere, también en obra. Entonces, lo primero que le deben decir, voy a tomar la Reina Valera para esto. Díganle a Arquipo, decid a Arquipo, mira, Lepe, pon mucha atención. Así como usted me está viendo hoy, o como le está haciendo la lucha. Mira, pon atención, sé diligente. No pierdas de vista, Arquipo. No lo pierdas de vista. Mira que cumplas. Llénalo. Lo que falta por llenarse, llénalo. La palabra cumplir viene del griego telos, de donde viene también inclusive lo que Jesús dijo en la cruz, tetelestai, cumplido, consumado es, está completado. El ministerio pastoral trata, mis hermanos, de dar a los hermanos en la fe las herramientas para que ellos sean maduros, perfectos en Cristo. Arquipo tenía que mirar con detenimiento a sí mismo, cumpliendo el ministerio que había recibido después. Había un discipulado que dar, había una consejería que dar, era necesario predicar sobre cierto tema, era necesario visitar a cierto enfermo, era necesario invertir en la relación para evangelizar a los perdidos. Arquipo no debía perder de vista esas cosas. Su miedo reverencial por cumplir con el mandato de Pablo, el mandato de Epafras y el mandato de Cristo no debía ser mayor que su amor por la iglesia. ¿Por qué, mis hermanos? Nuestro texto lo continúa. Mira que cumplas el ministerio que recibiste. Una tarea que te ha sido encomendada. No le dijo Pablo el ministerio que tienes, sino el ministerio que recibiste. Cada cosa, mis hermanos, y lo transporto a lo general,
Cada oportunidad que nosotros tenemos de servir en la iglesia ha sido recibido de parte del Señor. Primeramente, mi hermano, cuando usted sirve a la iglesia, usted sirve al Señor, porque le está obedeciendo a Él. Cualquier tipo de servicio que se pueda hacer en la iglesia, se hace si se recibe del Señor. Y con ello debemos darle el peso, la seriedad que esto tiene. No es, mira el ministerio que recibiste del pastor, sino del Señor, en el Señor. La palabra ministerio viene de donde viene diácono, es el servicio, ser como un empleado que está cumpliendo con su patrón. Me inclino más en esta ocasión por la traducción de la Reina Valera, por una cláusula pequeña aquí, una preposición, porque aquí dice la Nueva Biblia de las Américas: cuida el ministerio que has recibido del Señor. Pero una mejor traducción sería: el ministerio que recibiste en el Señor. En el Señor. No lo recibió solamente por el Señor, sino que es sustentado en el Señor. Cuando nosotros servimos, hermanos, si nuestra roca no es Cristo, nuestro servicio no es nada. Y nuestro servicio está pronto a desaparecer. Puede impactar a la gente, pero a Cristo no lo impacta. Pero cuando nuestro servicio está cimentado como algo que lo hacemos para la gloria de Dios y no para ser visto por los hombres, recibimos gran bendición en Él. No me refiero a bendición, yo le platico un poco. A veces llegaban los miércoles de oración y pues antes de casarme estaba orando yo solo. Eran de los mejores cultos de oración, ¿no? Porque había lágrimas y toda la cosa, ¿no? Una catarsis psicológica, ¿no? Pero el ministerio no depende del aplauso de la gente. No vivimos del aplauso de la gente. A veces es bueno que nosotros reconozcamos a las personas que sirven entre nosotros, por supuesto que sí, pero nosotros mismos no vivimos del aplauso, porque nuestro ministerio no está en el aplauso, está en el Señor. La revista People en español.com, porque yo por internet, publicó lo siguiente el 27 de agosto del 2018. Listo, se lo voy a leer. Otro suicidio ha roto el corazón de una comunidad al este de Los Ángeles. El pastor Andrew Stocking, de 30 años, de la iglesia Island Hills en Chino, California, murió por suicidio el sábado. Según The Christian Post, un anuncio hecho por la iglesia afirmaba que Stockley había estado luchando contra la depresión y la ansiedad. La iglesia dio a conocer la noticia del fallecimiento del pastor, quien era padre de 3, a través de sus redes sociales. La iglesia dice así: la iglesia de Island Hills se entristece cuando nuestro pastor líder, Andrew, fue bienvenido al cielo el sábado por la noche después de luchar contra la depresión y la ansiedad. No es el resultado que esperábamos. Hoy sufrimos como una familia de la iglesia. No podemos mantener el servicio en las personas. Servimos a las personas, pero no en las personas. Si nuestra roca no es Cristo, cuando la ansiedad venga, porque vendrá, cometeremos cualquier tipo de pecado. No seremos fieles. Nuestra fidelidad estriba, nuestra fidelidad es determinada por nuestro sustento. Si nuestro sustentador no es Cristo, nuestra fidelidad es frágil. Es muy triste escuchar una noticia así. Yo no conocía a ese pastor y no puedo hablar a la ligera sobre el caso porque es muy serio. Pero
situaciones se pueden evitar examinando nuestras motivaciones. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿En qué piensas cuando te levantas cada mañana? Si no es Cristo, tu vida no va bien. Si no es Cristo, tu vida no va bien. Cuando uno pone su base y fundamento en la respuesta de su congregación, va a encontrar luchas y decepciones terribles. Nos duele, hermanos, que a veces las personas o los hermanos en la fe no responden de la forma en la que deberían de responder. Y aunque nos entristece el alma, nuestra salvación no depende de la respuesta de las personas. Que nos duele ver a las personas pasar por la desobediencia y querer sentirnos tan identificados, hermano, como si desobedeciéramos nosotros mismos. Ver a las personas desobedecientes conmueve nuestros corazones. Pero si nuestro fundamento no es Cristo, cometeremos los mismos pecados que ellos. No lo hacemos para agradar al ojo, sino al Señor. Es Él que nos debe mover en nuestros ministerios, mis hermanos, no el aplauso ni el reconocimiento, ni tampoco el desinterés de las personas. Quizá usted ha tratado de platicar a alguien y le pone hasta el brinquito y toda la cosa, y ves que el hermano nomás insiste en orar por ti. Que la motivación sea Cristo. A veces me he sentido, hermano, tan inútil, pero sé que Cristo está en medio de todo eso y que yo soy un siervo inútil, que debo hacer lo que mi Señor me dice. Por eso Arquipo era alguien enseñable, porque era alguien capaz de recibir este mandamiento. Por último, hablando de los siervos del Cristo preeminente, luego de notar a los siervos que son edificables, miramos por último a los siervos que son amorosos. Y quiero hacer una aclaración nuevamente. No me estoy refiriendo aquí a siervos que son fieles, de apoyo, edificantes, serviciales, edificables, amorosos, a que unos son de una forma y otros de otra. Cada uno de estos requisitos debe describir nuestra vida, nuestro servicio al Señor. Los siervos que son amorosos, versículo 18, tenemos a Pablo el apóstol. Pablo el apóstol. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Pablo, hermanos, no escribía sus cartas, no las escribía él las dictaba, no las escribía. Era inspirado porque el manuscrito era inspirado porque Pablo era el inspirado, no el que estaba escribiendo. Pero en últimas, el Espíritu Santo estaba trabajando aquí de tal forma que lo que Pablo dictaba eran las palabras del Espíritu Santo, y lo que estaba escribiendo ya no recuerdo el nombre del que lo escribe, pero tiene su propio nombre, estaba quedando plasmada la palabra de Dios. Cada letra, cada alfa, cada beta, cada gamma, cada palabra que estaba siendo escrita era la palabra de Dios. Provenía de Pablo, pero provenía del Espíritu Santo. Pero aquí Pablo está diciendo: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Pero, no sé, Colosenses capítulo 1, aquí en el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta teología tan rica que nos muestra la deidad de Cristo, Pablo no lo escribió. Capítulo 2. Estoy cambiando de Biblia, a veces siento que se me pierden los versículos, inclusive de versión. Versículo
6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Vea esto tan impresionante. Y Pablo no lo escribió. Dice, capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pablo no lo escribió. Él lo dictó, no lo escribió. ¿Sabe qué escribió? Los nombres de las personas que él conocía. Lo que Pablo escribió era lo más personal. Esta forma de redactar, esta forma de elaborar las cartas, era en el sello de Pablo. Gálatas 6:11 también termina de la misma manera. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Primero los Corintios 16:21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Segunda a los Tesalonicenses 3:17, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Pablo tenía este corazón pastoral. Y aunque no los conocía, quería relacionarse de la forma máxima posible. Pablo no los conocía, hermanos, porque tenía muchísimas cosas que hacer. Muchísimas cosas que hacer. Aún estando encarcelado. Entonces, esta actitud habla sobre el contacto personal que Pablo deseaba, aunque le resultaba imposible. Y él dice, los saludo, mis hermanos, acuérdense de mis cadenas. ¿Qué significará esto? Reina Valera dice, acordaos de mis prisiones. Acuérdense de mis encarcelamientos, de todas mis cárceles. Hasta se ha dicho de chiste, ¿no? Que Pablo llegaba a una ciudad preguntando dónde estaba la cárcel, porque era el lugar donde iba a ir a caer. Acuérdense de mis prisiones. Pablo no estaba diciendo eso para que la iglesia lo mirara, pobrecito Pablo, cómo sufre por el evangelio. Él no quería despertar lástima a las personas que estaban escuchando esto. Esto, hermanos, nos está diciendo, miren que yo estoy cautivo, pero el evangelio no. Miren que aunque yo no puedo ir a verlo, quiero relacionarme con ustedes. Miren que yo estoy cumpliendo por mi parte los padecimientos que faltan de cumplirse por la cruz de Cristo. Es la autoridad con la que Pablo puede escribir, como la de alguien que no tiene doble moral, como la de alguien que está sufriendo por el evangelio. Yo no puedo obedecer al evangelio porque me es imposible. Pablo está afrontando lo imposible por amor al evangelio y no solo al evangelio. Personas dicen eso, hermano. Yo no lo puedo obedecer porque, no, esto es muy difícil. Y Pablo en la misma cárcel está diciendo, acuérdense de las prisiones. Acuérdense que aunque yo estoy amarrado a un cepo, Cristo es la imagen del Dios invisible. Pablo está atado en una fría prisión con los maltratos de los carceleros, y él está diciendo, hermanos, pongan la vista en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si se lo dijera a alguien que está en su sillón reclinable tomando una Coca-Cola y viendo una película, fuera una cosa distinta. Pero está diciendo a alguien, hermanos, que tiene en su cuerpo las marcas de seguir el evangelio. Y por esa razón, con más razón, debiéramos obedecer la palabra de Cristo. Y este hombre, enfrentando esas prisiones, él dice, la gracia sea con ustedes. La gracia sea con ustedes. Alguno podría decir, híjole Pablo, ¿no te gustaría que, aunque sea en el barandillas, metieran alguno? Ahí al
separo, ahí es donde huele a pipí, no, que estuvieran ahí, que sea una noche. Pablo quiere el bien de los que le escuchan. La gracia de Dios sea con ustedes. ¿Sabe por qué el apóstol se despide deseándoles gracia? Porque la necesitan. Porque la necesitan. Inclusive me atrevería a pensar que la necesitan más que Pablo en esa prisión. Imagínese a un hombre atado allá con esta fogosidad, este fuego en su corazón por Cristo, y nosotros por este lado con todas las comodidades, ni pensamos en él. ¿Quién necesita más la gracia? No porque Pablo no la necesite, sino porque la tiene. Y porque sabe cómo es vivir bajo la gracia de Dios, dice: yo quiero que esto también ustedes lo tengan. Quizá no las prisiones para que puedan tener más gracia, sino solamente la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que él estaba en prisión y que podía sobrellevarlo. Es por la gracia de Dios que Arquipo podría salir adelante en su ministerio que había recibido en el Señor. Por la gracia de Dios, mis hermanos, Ninfas podía recibir a la iglesia en su casa y dar por gracia lo que fuera. Igualmente Filemón. Fue la gracia de Dios, aunque no la salvadora, sino la gracia común, por la que Demas pudo ser partícipe de las bendiciones del Evangelio. Experimentó momentáneamente la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios, mis hermanos. Lucas la necesitaba para seguir siendo siervo y seguir siendo médico de Pablo. Epafras la necesitaba para seguir velando por sus hermanos de Colosas, de la Odisea y de Hierápolis. Justo la necesitaba, Jesús justo la necesitaba para entender que no hay mejor reconocimiento y exaltación que la que Dios Padre da en Cristo. Esto es más valioso que permanecer por muchos siglos con una descripción detallada en la Biblia. Porque no hay bendición más grande que estar escritos en el libro de la vida. Esa es la más grande bendición. Marcos necesitaba la gracia de Dios para seguir madurando en la fe y siendo de utilidad. Aristarco necesitaba la gracia de Dios para visitar todas las prisiones necesarias con Pablo y afrontar todas las persecuciones de los de su nación. Onésimo necesitaba la gracia de Dios para enfrentar las circunstancias y ser fiel a Dios sin huir de ellas. Tíquico necesitaba la gracia de Dios para seguir apoyando al apóstol Pablo en todas las epístolas y tuviera que ser mensajero el resto de su vida. Y esto sin descuidar su propio ministerio. Necesitamos la gracia de Dios, hermanos, para servir a Dios, para servir a la iglesia. Y es mi deseo que nosotros podamos contestar o pedir de la misma forma la gracia de Dios, en la forma en la que Pablo la hace. La gracia sea con ustedes. Amén. Vamos a orar.